Hola, pues buen día. Eh, Hoy quería hacer un video, ya tenía varios meses que no comentaba ningún libro y el último que comenté tenía el audio muy malo, entonces ahora quiero ver si se pueden grabar con mejor audio y pues más bien quería comentar o recomendar algunos libros que he leído en estas vacaciones. Eh, Pues ya en los últimos días del ciclo escolar, ya con menos estudiantes, pues ya empecé a leer bastante. Y pues son cinco los libros que tengo por aquí. Unos con más páginas que otros, obviamente, ¿no? Y pues hay de varios autores, ¿no? De Federico Nietzsche, Adam Phillips, Franco Bifo Berardi, Michel Onfray y Philip K. Dick, ¿no? Diferentes temas, obviamente, algunos de filosofía, otros de psicoanálisis, otros de arte y el de Philip K. Dick, que es una novela de ciencia ficción, obviamente uno de los autores más importantes de la ciencia ficción, pues que revolucionó el género y digamos pues es canónico, ¿no? Fundacional en este género de la ciencia ficción. Y pues bueno, el primer libro que les quiero enseñar es de Federico Nietzsche, Cómo se filosofa a martillazos, y la editorial es bueno, pues solo hice TM, pero es una editorial muy sencilla, muy económica. Y lo que pasa es que yo tengo compilaciones de Federico Nietzsche, uno de los tres pensadores más importantes del siglo XIX que cambiaron la historia del pensamiento junto con Carlos Marx y Sigmund Freud, ¿no? Pero tengo libros de Federico Nietzsche que son compilaciones y son pues muy imponentes. No sabe uno más o menos por dónde entrarle, ¿no? Entonces yo vi este libro sencillito, Cómo se filosofa a martillazos, y me llamó la atención, ¿no? Para entrarle y terminarlo completo, ¿no? Cómo se filosofa martillazos desde, en realidad desde el subtítulo del libro, que el título original es El crepúsculo de los ídolos, ¿no? Y en este libro pues ya podemos ver toda la filosofía de Federico Nietzsche, toda esta filosofía vitalista del amor a la vida, el amor fati, el amor a la vida como venga, con todo y sus problemáticas. Vemos su crítica a la moral, a lo que él llama la moral de los débiles, su crítica a Sócrates. Todo esto ya se encuentra en este libro de Cómo se filosofa a martillazos, o El crepúsculo de los ídolos, que después Michel Onfray va a hacer un juego de palabras con su Sigmund Freud, El crepúsculo de un ídolo, ¿no? Su crítica a Sigmund Freud. Eh, pero bueno, voy a leer una parte de este libro de Federico Nietzsche que dice: pongamos un primer ejemplo totalmente provisional. En todas las épocas se ha querido mejorar a los hombres y a esto se le ha llamado por antonomasia moral. No obstante, en esta misma palabra se encierran las más diferentes tendencias. A la doma de la bestia humana y a la cría de una determinada clase de hombres se le dio el nombre de mejoramiento. Solo estos términos zoológicos designan realidades, y realidades que precisamente el mejorador característico, el sacerdote, ni conoce ni quiere conocer. Llamar mejoramiento a la doma de un animal es algo que a nosotros nos suena casi como una burla. Bueno, esta es la crítica que hace Federico Nietzsche a la moral. Digamos, Federico Nietzsche se va a caracterizar por la transvalorización de todos los valores, ¿no? Él llama
a la fuerza y al deseo de vivir como los valores fundamentales, la voluntad de poder, y tiene otros conceptos muy importantes como el eterno retorno de lo mismo, eh, entre otros más, ¿no? Bueno, tengo aquí otro libro que es de Franco Vifo Berardi. Él es un filósofo italiano muy importante. Es entre los filósofos pues que tienen fama como de comerciales por ser un poco accesibles, ¿no? Digamos, no tan comercial como Lou Marinoff o Alain de Botton, pero sí, digamos, probablemente en la línea de Slavoj Zizek o Michel Onfray, ¿no? Este libro se llama Respirare, Respirare, ¿no? Que es respirar en italiano, caos y poesía. Y pues él habla de que hay una infosfera, que es todo eh, toda esta vorágine de información en la que nos vemos metidos en este mundo capitalista, digital, ¿no? Donde ya todo es información digital, él llama infosfera y también le llama semiosfera, ¿no? A toda esta semiótica, toda esta red de signos y palabras que dice él nos asfixian, ¿no? Y él dice, no puedo respirar son las palabras que decían los manifestantes estadounidenses cuando la policía termina con la vida de uno de ellos asfixiándolo. Y no puedo respirar eran las palabras que teníamos en esta pandemia de COVID cuando todos tuvimos que estar en confinamiento, ¿no? Eh, algo que yo marcaba por aquí es esta semiosfera nos habla también de cómo dice, como decía Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y también esta famosa frase que parece una verdad de perogrullo, pero que dice, de lo que no es posible hablar es mejor callar. Entonces, quiero leer esto, nos dice él, solamente a través de la poesía y de que los poetas y los psicoanalistas y los ingenieros vayan más allá de estas palabras que nos atrapan, es como podremos lograr respirar, ¿no? Nos dice aquí en la página 33, para concluir, Wittgenstein escribió, el sujeto no pertenece al mundo, más bien es un límite del mundo. La potencia y la extensión del lenguaje dependen de la coherencia del sujeto, de su visión, de su situación, y la extensión del mundo depende de la potencia de su lenguaje. El proceso de superar los límites del mundo dado en el lenguaje es lo que Guattari llama caosmos. Habla de resemiotización, es decir, redefinición de la grilla semiótica, que es también el límite de la experiencia del mundo. El devenir del mundo acontece como morfogénesis autopoética, como emergencia, una nueva forma emerge cuando las condiciones lógico-lingüísticas hacen posible verla y darle un nombre. Bueno, esto es lo que nos habla aquí. Buscamos comprender desde este punto de vista la situación presente, o sea, nuestro persistir dentro del cadáver del capitalismo, nuestra actual incapacidad de salir del cadáver de esta forma semiótica que nos impide ver lo posible, que nos impide respirar, ¿no? Solamente a través de la poesía podremos salir del cadáver del capitalismo y por fin respirar. Bueno, otro y respirar de Franco Vifo Berardi, de la editorial Prometeo, también tiene una parte que me parece muy interesante, que es cuando habla de la generación copo de nieve, ¿no? La generación de cristal, que era un tema que a mí no me parecía muy atinado, ¿no? Esto de generación de cristal, pero sí, Franco Vifo Berardi hace una crítica de esta generación, ¿no? Que dice, eh,
pues es una generación que si no se cumplen sus mandatos, pues se sienten de alguna forma pues atacados, ¿no? Y dice él, en esta nueva generación hace el ejemplo de la aplicación de Pokémon Go, que dice son jóvenes que salen a las calles a interactuar con pájaros de realidad aumentada cuando los pájaros reales nadie les hace caso y no buscamos aventuras verdaderas, ¿no? Entonces Franco V. Ferrari en este Respirare nos llama a vivir una aventura verdadera y a utilizar la poesía como medio para salir de la semiosfera del cadáver capitalista y poder respirar por fin, ¿no? Bueno, este es otro de los libros que he leído en estas vacaciones. Quería enseñarles este también, que es de Adam Phillips, sobre el deseo de cambiar. Este está en la editorial Roneo, de Santiago de Chile. Eh, yo había leído que uno de los psicoanalistas más interesantes de esos tiempos actuales es Adam Phillips y pues quise hacerme de un libro de él, encontré son 115 páginas nada más, es muy breve, sobre el deseo de cambiar y pues habla precisamente de cómo nosotros nos contamos narrativas de cómo cambiamos, ¿no? Y quisiéramos que esas narrativas que nos contamos siempre estuviéramos cambiando para mejor, cuando en realidad no siempre es así, ¿no? A veces dice evidentemente con la edad cambiamos para peor, envejecemos, nuestro cuerpo va siendo cada vez menos deficiente, pero nos habla también de conversiones, el deseo de cambio como conversión, ¿no? Y cómo el lenguaje sería un arma peligrosa para ciertas personas según esto, ¿no? Eh, Nos habla de las conversiones muy famosas de San Pablo y San Agustín y pues al final él nos dice que tal vez deberíamos de no desear convertirnos en algo más o convertirnos a algo que nos garantice una seguridad, convertirnos a algo que nos garantice estar en un lugar inamovible, en un lugar de certezas, sino quizás hacer nuestro propio camino como lo hizo Sócrates, dice Adam Phillips, cosa con la que no estaría de acuerdo Nietzsche. Y bueno, no tanto lo religioso ni lo moral es lo que más comprendo, pero lo político sobre el deseo de cambiar nos dice, por conversión entiende Etienne Balibar una sublimación o espiritualización, pero también y sobre todo una transformación de la violencia como fuerza destructiva y una recreación de esta como energía interna. La política, según Balibar, consiste en describir o reconocer aquello que podría serle imposible y esto depende de una distinción entre violencia convertible e inconvertible. En el sentido de conversión de Balibar hay una abolición de la violencia como fuerza destructiva que luego es recreada como una energía interna productiva. La violencia es abolida en una de sus formas, la destructiva, para poder ser recreada como otra. Si se tratara de una simple cuestión de pragmatismo y lenguaje, podríamos decir la violencia destructiva se redefine como energía de fuerza productiva y entonces puede utilizarse de otro modo, por ejemplo, en favor de la civilidad. Por esto claramente no es lo que Balibar tiene en mente y eso se refleja en lo difícil que es para él dar cuenta precisamente de cómo tiene lugar una conversión tan fundamental. La conversión mediante la cual una versión de la naturaleza humana se convierte en la colaboración que es la política, en la que las personas construyen una historia que vale la pena y que justifica la conversión en la medida en que esa sea posible. Bueno, eh, sobre el deseo de cambiar, de convertirnos, no solo
una conversión moral o religiosa, sino la conversión en la política de una violencia que sea inaceptable a una violencia que nos lleve a pues una situación de mejora continua en aspectos comunitarios y de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, otro libro que leí en estas vacaciones es este de Michel Onfray, Las razones del arte. Eh, Michel Onfray es un filósofo francés. ¿De quién más estábamos hablando? De Franco Viejo Berardi, el filósofo italiano. En este caso, Michel Onfray es un filósofo francés también cercano a la cultura popular. Él era maestro de bachillerato, me parece, y después funda una universidad popular donde no se dan títulos y donde se dan clases de filosofía y de diferentes temas a personas de forma gratuita, ¿no? Bueno, Michel Onfray tiene más de o alrededor de una centena de libros. Tiene toda esta contrahistoria de la filosofía, que es revisar la filosofía con todos los filósofos que no son tomados por lo general en cuenta. Y este libro pues no es tanto de filosofía como de arte, se llama Las razones del arte de Michel Onfray, editado por Paidós. Y bueno, la premisa básicamente de este libro es que el arte no siempre buscó lo bello. Dice, el arte buscó lo bello a partir de 1750 y hasta 1826, lo que vendría a contradecir las teorías de muchos críticos de arte actuales que dicen que el arte solamente busca lo bello y que por eso el arte conceptual o el arte contemporáneo es basura y no sirve porque no es bello, ¿no? Entonces Michel Onfray nos va a decir que todo esto es una postura ridícula y pone cuáles son las motivaciones de los diferentes tipos de arte, ¿no? Como el impulso vital, la gracia, el verismo, la edificación, la alegoría, la inmanencia, la semejanza, lo dionisiaco, la reacción, la extracción, la conceptualización, lo icónico y lo espectacular. Bueno, eh, yo empecé aquí por señalar algo de la reacción, ¿no? Ya un tiempo más, un poco más contemporáneo, nos dice el movimiento progresista que conduce al arte de la figuración a la abstracción, pasando por la perfusión del arte negro, genera una revolución ideológica que niega la abstracción, la conceptualización, la idealización, la intelectualización, el formalismo en beneficio de un arte reaccionario. En otras palabras, de un arte que quiere volver a los fundamentos anteriores a Marcel Duchamp de una forma más general a la pintura anterior al cubismo. Es del tiempo reaccionario. Esta reacción estética reúne y a nadie le extraña a los ideólogos del marxismo, leninismo y a los del nacionalsocialismo. O sea, tanto bloque socialista como comunista ocuparon el arte para hacer propaganda, ¿no? Dentro de lo que se conoció como el futurismo. Bueno, la abstracción nos dice aquí, en 1913 Kandinsky explica la mirada retrospectiva que descubrió en su casa un cuadro que no conocía, sin embargo se trataba de una de sus obras pero puesta al revés. No aseguró que la anécdota sea verdadera, pero es verosímil, y bajo la pluma del artista se convierte en una verdad filosófica. El que como por casualidad había alucinado ante los Almiaras de Monet queda ahora estupefacto ante su propia obra, aunque de forma accidental. Y bueno, aquí está el árbol de Kandinsky puesto al revés, ¿no? Como un ejemplo de la abstracción. Después tenemos la conceptualización, que va a ser el famoso mingitorio de Marcel Duchamp, pero nos dice aquí que todo este arte del ready-made, con el que se dice que Duchamp habría matado la pintura, no sería tan sencillo, ¿no? Porque luego cuando nos habla de lo icónico, nos dice numerosos pintores siguen encarnando su arte, o sea,
la pintura no termina con Duchamp, ¿no? Testimonio de ello es una obra mayor en la historia de la pintura del siglo XX, Vivir y dejar morir, o El fin trágico de Marcel Duchamp, un lienzo de 1965 firmado por Gilles Aylau, Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati, Gerard Fromanger, Francis Viraz y Fabio Rietti, que colaboran en dicho trabajo con un políptico formado por 8 cuadros que fue mostrado en el marco de la exposición Figuración Narrativa de Arte Contemporáneo. Y bueno, aquí está este Vivir y dejar morir, que bueno, digamos no es tan eh, no es tan sutil, ¿no? En su idea esta de que si Marcel Duchamp mató al arte, mató a la pintura, pues los pintores tomarían venganza en contra de Marcel Duchamp, ¿no? Este es Las razones del arte de Michel Onfray. Termina diciendo que el arte contemporáneo y pues no tiene por qué ser bello, ¿no? No tiene por qué ser descalificado por no ser bello, pero sí hace el comentario de que lo que más resuena del arte contemporáneo es esta escatología infantil, ¿no? Esta búsqueda de lo grotesco para llamar la atención, por así decirlo, pero hay otras cosas muy valiosas del arte contemporáneo, ¿no? Por último, leí ese libro de Philip K. Dick, el maestro de la ciencia ficción, Valis. Es un libro excelente, a mí me pareció excelente. Había visto películas basadas en obras de este autor, eh, como Blade Runner, Los Agentes del Destino, Minority Report. Muchas de las películas de ciencia ficción más exitosas son basadas en libros de Philip K. Dick, y yo no lo había leído. Casualmente lo encontré en una librería cercana a mi casa, y yo decía, quiero leer el libro como que más intenso de Philip K. Dick, y me dijeron es Valis, y lo encontré, ¿no? Obviamente el clásico es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero yo quería leer este Valis, y pues es un libro que obviamente muy lejano de la autoayuda, sí es muy motivador, ¿no? Más o menos la idea es que hay una fuerza que se llama Valis, que eh, implanta sabiduría en el cerebro humano. eh, en- es un personaje que tiene dos personalidades, Lockhart Fat y el otro, el mismo Philip K. Dick. En esto yo creo que se anticipa mucho al Club de la Lucha, en esto de tener un personaje con dos personalidades. Y bueno, él tiene una búsqueda metafísica, ¿no? Una búsqueda de Dios. Pasa por problemas muy duros como suicidios de dos amigas suyas, y él siempre está buscando la figura de Dios con sus diferentes nombres. No quisiera abundar mucho. eh, bueno, después se dan cuenta que Valis es una inteligencia artificial, pero que podría ser al mismo tiempo una señal de la salvación. Recordemos que Philip K. Dick vivió la izquierda de los años 70 en Estados Unidos. Habla de Richard Nixon como la representación del mal. Y pues bueno, esta novela se me hace que habla de buscar y no encontrar, y cuando se
creyó que ya se encontró algo, darse cuenta que eso no era lo que se buscaba y aún así volver a salir a buscar con una esperanza al final. Y me recuerda la frase que decía Roberto Bolaño, que decía la literatura es salir a pelear aún sabiendo que vas a perder, ¿no? Este libro de Philip K. Dick, Valis, en la editorial Minotauro, muy recomendable. Y pues bueno, esto es brevemente 5 de los libros que he leído en este inicio de las vacaciones. Eh, Estoy leyendo uno de un autor japonés que se llama Kazuo Ishiguro, se llama Nunca me abandones la novela. No había leído literatura japonesa, estoy entrándole por ahí y estoy leyendo un libro de Gilles Lipovetsky que se llama La nueva era del kitsch. Está un poco pesado porque habla de este tipo de estética en un libro bastante amplio, pero pues ya veremos si lo comento en algún otro momento y pues bueno, saludos a todos.